Bueno, comenzamos con un recordatorio rápido de lo que estuvimos trabajando ayer, en donde trabajamos esta idea de lo que son los extremos relativos y locales, ¿no? Perdón, los absolutos y los relativos o locales. ¿Cuál es la idea de los extremos absolutos? Es que la comparación, por ejemplo, con respecto a, supongamos que estoy hablando de máximo local en x igual a c. La definición dice que f en C es mayor o igual a f de x para todo x perteneciente al dominio de la función. ¿Cuál es la diferencia con la definición de lo que sería... no, perdón, esto es máximo absoluto, lo que escribí. Máximo absoluto. Absoluto, ¿no? F en C es mayor o igual a f de x para todo x perteneciente al dominio de f. El máximo relativo o local en x igual a c, la idea es que vamos a escribir lo mismo en cuanto a la comparación, f de c es mayor o igual a f de x, pero esta vez es para todo x perteneciente a un cierto intervalo y en el cual el c es un elemento interior. Entonces, en esta parte teníamos que reconocer que se necesitaba que la función estuviese definida alrededor del c. Por lo tanto, en un número que sea extremo de un intervalo cerrado, ahí no puede haber un extremo relativo. Puede sí haber absoluto, pero no relativo. Después hicimos el estudio sobre la gráfica de una función muy particular de reconocer los extremos relativos que teníamos y nos dábamos cuenta que al momento de ver la derivada como que caía en dos situaciones. O la derivada en el punto era cero o la derivada en el punto no existía, pensando siempre en posicionarnos sobre algún extremo local. Y entonces apareció como una conclusión que venía como a cerrar todo eso, el teorema de Fermat, que decía que si f tiene un extremo local, ya sea máximo o mínimo local, en x igual a c, y existe f' en C, lo que Fermat me va a asegurar es que f' en C tiene que ser cero. Y este teorema fue el que se demostró, que lo demostramos en la clase. Y entonces ahora lo que viene es la búsqueda de extremos absolutos para una función continua en un intervalo cerrado. ¿Por qué viene eso? Porque estaba el teorema de los valores extremos. Este sí no lo vamos a demostrar, que dice que si f es continua, ¿se acuerdan que intentábamos hacer una función continua sobre un intervalo cerrado, creo que era el -1, 4, en el que la función no tenga extremos absolutos y nos dábamos cuenta que no podíamos, ¿no? Entonces, si f es continua en un intervalo cerrado, este teorema lo que me va a asegurar es que siempre existe un numerito m chiquitita y un numerito m grande para el cual f de x siempre se encuentre entre esos dos numeritos, numeritos que obviamente ese numerito chiquitito m se asume en algún cierto valor c dentro del dominio de la función y ese numerito m grande se asume en algún cierto valor del intervalo en juego, ¿no? Este C y este D están dentro de ese intervalo AB. Esa es la forma en la que decimos la función siempre tiene máximo absoluto y mínimo absoluto. Lo que no hicimos es la búsqueda. A eso iba, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para buscar estos extremos absolutos que este teorema me dice que existen, ¿no? Este teorema es el de existencia y no me dice cómo buscarlo, como que me dice arréglatela después. Bueno, vamos a pensar en lo siguiente, y esto es como un mapa de recorrido que me va a ayudar a focalizar sobre dónde vamos a tener que buscar. Supongamos que yo estoy trabajando con una función que es continua
en un intervalo cerrado, ¿no? Yo sé por este teorema, que f tiene extremos absolutos. Sé que los tiene. Y uno dice, ¿dónde van a estar? Como dos grandes opciones, pienso que pueden estar en el interior del dominio. Cuando digo en el interior del dominio, estoy pensando en el intervalo abierto, AB. O pueden estar en los propios extremos del intervalo. Pueden estar en A o en B, ¿no? El intervalo es intervalo cerrado. Si es continua, tiene extremos absolutos y digo, ¿a dónde se van a dar? Y se pueden dar en puntos que sean interiores a mi intervalo, y estoy hablando del intervalo abierto a B, o se pueden dar en los extremos del propio intervalo, en A o en B. Este camino de acá lo dejo ahí. Vengo por acá, función continua, extremos absolutos. En el caso de que esos extremos absolutos se den en el interior del dominio, por ser extremos y estar en el interior, son también extremos relativos. Y entonces lo que va a pasar, lo voy a llamar C, un numerito en el interior del dominio, lo que puede llegar a pasar es que exista f' en C o que no exista f' en C. Dos posibilidades, negro o blanco, ¿no? O existe la derivada en C o no existe la derivada en C. Pero si estoy pensando en un extremo absoluto que se da en el interior y automáticamente me doy cuenta que si es un extremo absoluto en el interior también es como un extremo relativo. Y existe la derivada, resulta que tenemos el teorema de Fermat que me aseguraría que en el caso de existir la derivada en él tiene que ser cero. Y entonces ahí se termina un poco mi rama de razonamiento en el que digo, si yo busco los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado, evidentemente caigo en estas posibilidades. Esos extremos, necesariamente, ¿dónde van a tener que estar? Y en el extremo del intervalo o en alguno de los puntos interiores en donde o la derivada valga cero o donde la derivada no exista. Estos puntos... Profe, perdón. Sí, decime, Cuando vos Lucio. decís que la derivada no exista, obviamente no tiene que pertenecer al dominio. Sí, porque acá está, el C tiene que estar en el interior del dominio. No lo había visto, perdón. Claro, claro, le llamé C porque le tenía que dar un nombre. Le dije, bueno, puede ser que ese extremo absoluto se dé en el interior del dominio y a ese extremo lo llamé C. Extremo que puede ser máximo o mínimo, cualquiera de los dos, ¿no? Y entonces uno dice, si esta búsqueda decanta en esas tres posibilidades, quiere decir que entonces lo que yo marqué en amarillo o en naranja son lugares, no sé, de búsqueda segura. Entre los números que cumplan cualquiera de estas tres condiciones va a estar el máximo y el mínimo absoluto. O sea que todos los que están dentro de esta bolsita amarilla son candidatos a que en ellos se dé un extremo absoluto. Entonces, al principio, que yo no tenía ni idea de cómo buscar, sobre todo mi intervalo cerrado, a esos extremos absolutos que la función continua sabía que tenía sobre el intervalo cerrado, ahora sé cómo buscarlos. Busco los candidatos y después decido en dónde se da el máximo absoluto y en dónde se da el mínimo absoluto. Lo que quería remarcar era cómo se llamaba a estos numeritos que cumplían la condición de que la derivada primera era igual a cero o la derivada primera no existía, numeritos que estaban en el dominio de la función. ¿Cómo se los llamaba a estos numeritos? Críticos. Puntos críticos. Números críticos. Y entonces, bueno, este razonamiento es básicamente lo que le va a dar
sentido a esto que vamos a ver acá, ¿no? El método del intervalo cerrado, si le quieren llamar de alguna manera, que tiene que ver con esta receta. Lo que estuvimos viendo recién era lo que justifica esta receta. Para hallar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua sobre un intervalo cerrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a encontrar los números críticos de la función que hayan sido interiores al intervalo. Tienen que estar dentro del intervalo abierto, que eran esos numeritos donde la primera derivada daba 0 o no existía. Una vez que los tenía, porque los extremos del intervalo los conozco, el A y el B los conozco porque me los van a dar en el ejercicio, una vez que tenga esa colección de números candidatos, ¿qué hago? Evalúo, apartado 2, ¿no? Evalúo la función en todos esos puntos. Y lo que tengo es una colección de numeritos que son las imágenes de la función en esos números críticos y en los extremos del intervalo. En esa colección de números digo, el más grande es el máximo, el más chiquito es el mínimo. Y se terminó. O sea que ahora sé cómo buscar, perdón, los extremos de una función continua sobre un intervalo cerrado. El ejercicio que les propongo acá, que lo vamos a hacer ahora, dice, calcula los valores extremos absolutos de esta función, que es raíz cúbica de x por x menos 8, en el intervalo menos 1, 3. Por supuesto, justificando esa existencia. Podría haber puesto una función mucho más simple, pero esta está buena porque aparecen cosas en el medio y es la que habitualmente usamos. Van a ver que en otras comisiones también usamos la misma función. La voy a hacer en la pantallita de acá. Vamos para acá, una más. La función era raíz cúbica de x por x menos 8 y con x perteneciente al intervalo menos 1, creo que era 3, no me acuerdo. Ahí me fijo. Menos 1, 3, sí, y raíz cúbica de x, x menos 8. Bien. Definida sobre un intervalo cerrado está. ¿Por qué la función es continua sobre ese intervalo cerrado? ¿Por qué puedo decir eso? Puede ser que sea por ser el desplazamiento de una función raíz. Decías por ser. El Vale. desplazamiento de una función cúbica. ¿Y por qué decís desplazamiento de una función raíz cúbica? Porque por ahí para pensar en el desplazamiento me imaginaría algo así. Raíz cúbica de x menos 5, ponele, o raíz cúbica de x más 2. Digo, Claro. ahí sí te puedo creer que hay un desplazamiento a la derecha, a la izquierda, o arriba, abajo. Pero así como está, no veo desplazamiento. Fíjate que acá hay un producto, ¿no? Puede ser, profe, porque si separamos x, raíz cúbica de x y x menos 8, ambos son continuos en el intervalo menos 1, 3, Bien, y si quiero ser más jodida y decirte por qué son continuas, Porque el porque la producto unión de los dominios de esos dos, de ese producto es continuo. ojo con lo dijiste, lo de la unión de los dominios, porque cuando hablas de que hay un producto de funciones, hay un dominio que acordate era la intersección entre los dominios, no era unión. Eh, Viene por ahí, es porque yo tengo ganas de molestarte un poco. La idea es que f es continua en menos 1, 3 por ser producto de funciones continuas. La función, fruto de funciones continuas. La función raíz cúbica de x es x a la 1/3, ¿no? ¿Cómo se la llamaba esa función? Una de las funciones. Raíz.
Sí, digo, función potencia también, ponele. Sí, bueno, cualquiera de las expresiones. La función, si quieren, raíz cúbica y función lineal. Es como que son las dos involucradas en ese producto de funciones, que la función raíz cúbica está definida en todo R, la función lineal está definida en todo R, son continuas en todo R, en particular van a ser continuas en el intervalo concreto en el que nos está pidiendo que trabajemos, ¿no? Bien, entonces yo ya tengo esa como condición base, que la función es continua. Entonces sabemos que f tiene extremos absolutos dentro de mi intervalo de trabajo, que es el -1, 3. Entonces, ¿cómo los buscamos? Dijimos, primero, en esa receta que recién les prestaba en el PDF, decía, busquemos los puntos críticos interiores. Los puntos críticos de F interiores al dominio. ¿Qué quiero decir? Que busco aquellos numeritos que sean críticos, pero que estén en el intervalo abierto, -1, 3. Voy a cambiar acá puntos por números porque es la forma en la que también nosotros describimos desde el libro, ¿no? Los números críticos de F interiores al dominio, no puntos. Bueno, si quiero hacer eso, voy a plantear el cálculo de la derivada y veré dónde la derivada vale 0 o dónde la derivada no existe. Puede pasar. Bueno, ¿cómo me queda la derivada de esta función? Profe, yo ahí antes de hacer la derivada, ¿podría reescribir la función ¿Cómo? y la raíz cúbica la reescribiría como 1/3, por ejemplo, Mm, y haría el producto? dale. O sea, la idea sería, déjame cambiar de color, acá, a la F, O sea, ¿cambiaría algo si hago eso? es que es lo que iba a hacer yo también. Y lo iba a hacer. Pensarlo así, por x menos 8. Ahora sí. También se podría distribuir y derivar, pero es lo mismo. Yo creo que me mantendría con esta expresión. Bueno, la derivada entonces, la derivada del primero, la derivada de x a la 1/3 sería, 1/3 de x elevado a la -2/3, perfecto. Por, x menos 8. perfecto. Después sigue más, porque la regla dice ahora más que X elevado a 1/3 por 1. por 1, porque la derivada de x menos 8, 1. Bien. ¿Yo qué tengo que hacer con eso? Igualarlo a 0. Y después ver, en función de cómo quedó la escritura, si a lo mejor la derivada no está definida en algún número, ¿no? Yo cuando veo esto, así como está, todavía no le cambio nada del aspecto. ¿Puede ser que la derivada no esté definida en algún número? Así como está. ¿Puede ser que no se Puede, pueda calcular en algún número? puede ser en 0. Y sí. ¿Y a dónde es que te das cuenta que no estaría definida en 0 la derivada? En el x a la -2/3. Exacto. Entonces, bueno, eso va a saltar solo ahora después, ¿no? Pero yo ya lo veo así, digo, opa, este término acá me trae algún problema seguro. Pero igual voy a avanzar en esto de que seguro no zafo de igualar la derivada a 0. Y para igualar la derivada a 0, ustedes harán un poquito de memoria que cuando uno en cálculo 1 veía el cálculo de derivadas y tenía que aprender todas las reglas de derivación, más de una vez les habrán dicho, bueno, chicos, hagan la regla de derivación. Y si quieren, déjenlo ahí. No avancen en querer escribir la expresión de la derivada de una manera más compacta por las dudas, para que no metan la pata, están empezando. Bueno, hoy yo eso no se los puedo decir. Hoy les tengo que decir, como nos va a interesar calcular la primera derivada e igualarla a 0, necesito
a la expresión de la derivada, escribirla de la forma más compacta y factorizada posible. Así que ahora sí, voy a necesitar escribir la derivada de una manera factorizada, ¿no? En cálculo 1 hubiésemos dejado esto acá. Listo, calculé la derivada, paso al ejercicio siguiente. Hoy les digo que no. Necesito factorizar esto para igualarlo después a 0. Y bueno, no es que sea tan simple justo en este caso factorizar, lo sé, pero tengo que entender que, fíjense, de estos dos términos, uno dice, y la verdad no veo nada que pueda sacar factor común. Bueno, lo que vamos a hacer de todas maneras, aunque parezca que no, es sacar factor común x elevado a la menos 2/3. Porque en general cuando uno tiene algo así y lo quiere factorizar, ¿qué sacaría como factor común? X, la X. X, ¿no? Para que quede esto. Bueno, pero en esencia, ¿qué es lo que hace? Se da cuenta que en los dos términos aparece la X y la saca adelante con la potencia más chica. Bueno, acá voy a hacer lo mismo. Nada más que las potencias dejaron de ser números enteros, pasaron a ser fraccionarios. Entonces digo, bueno, a ver, digo, x a la menos 2/3 aparece en este término, x a la 1/3 aparece en el siguiente, saco x a la menos 2/3 como factor común. Eso hace que en el primer término me quede 1/3 por x menos 8, más, ¿y qué me queda acá? ¿Qué es lo que hago? Al x a la 1/3, yo lo disfrazo de tal manera que diga después le saco x a la menos 2/3. Entonces la mejor forma sería pensarlo así. X a la 1/3 por x a la menos 2/3 por x a la 2/3. ¿Está bien? Multiplico y divido. Multiplico por x a la menos 2/3 por x a la 2/3, que básicamente es disfrazar un 1. ¿Se dan cuenta de eso? Esto es disfrazar un 1. Es como si hubiese hecho paso intermedio, x a la 1/3 por x a la 2/3 dividido x a la 2/3. Disfracé el 1, pero este x a la 2/3 que está en el denominador me conviene expresarlo de esta manera. ¿Para qué? Porque cuando hago eso, digo, si yo saco este término, factor común adelante, lo que queda acá es el producto de estos dos. ¿Y cuánto es x a la 1/3 por x a la 2/3? 1. X. X a la 1. X. ¿Está bien? Eso es lo que dice. El x a la 1/3 lo disfrazo de esta manera para poder ver que saco factor común adelante, x a la menos 2/3, y me queda lo que me queda. X a la 1/3 por x a la 2/3, x. Bueno, esto lo continúo un poquito. F' de x igual a x a la menos 2/3 por, y ahora junto las x acá, ¿no? X sobre 3 más x, que es lo mismo que 3/3 de x, 4/3 de x menos 8/3. Me distribuí acá, acá y junté las x. O sea que en definitiva, si quiero todavía factorizarlo un poquito más, saco 4/3 de acá, factor común adelante, por x a la menos 2/3 por x menos 2. Ahí quedó escrita entonces la expresión de la derivada. Profe, disculpa, ¿de Sí, dónde Gabriel. salió el 4/3? De acá, ¿ves? Esto es 4/3 y esto es 8/3. 4 por 2 Sí. es 8. ¿Está bien? Profe, yo no había entendido bien por qué ese x a la menos 2/3 es un 1. X, no. Yo lo que dije es esto. El x a la 1/3, este que está acá, lo disfracé de tal manera de que aparezca en esa forma disfrazada la expresión x a la menos 2/3, que es la que yo quiero sacar factor común adelante.
¿Se entendió eso? Eso mínimo. Esto que está acá, que es lo que puse acá, lo disfracé de esta manera. No llegué a ver el nombre de quien me estaba preguntando, por eso. Sí, sí, ahí entendí, profe. Ahí, Martina, bueno. Bueno, entonces en eso digo, lo disfrazo de esta manera. ¿Para qué? Para que este x a la menos 2 tercios yo lo saque adelante. Y si saco eso, lo que tengo que dejar es lo que quedó multiplicándose. X a la 1 tercio por x a Claro. la 2 tercios. Y eso es x Sí, a la sí. 1. Por eso quedaba el x Ahí acá. está. De todas Vale, maneras, gracias, profe. vos, Martín y cualquiera, fíjense que lo que uno saca como factor común adelante, después, si tiene dudas de que lo hizo bien o lo hizo mal, sabe que si distribuye, tiene que volver a tener el caso anterior. O sea que es una manera de corroborar si lo que sacó lo sacó bien. Y en este caso está bien, ¿no? Bueno, y por ahí, Abril, no sé si te diste cuenta lo del 4 tercios que saqué. No, Ahí porque había un tercio por X y un tercio por menos 8. entonces el caso anterior. Esto es 1 tercio por X, menos Sí. 8 tercios, más X. Y este X, vos lo podés pensar como 3 tercios por X. O la calculadora, 1 tercio más 1. Ah, porque lo estabas multiplicando por el X de afuera. No, no multipliqué nada todavía. A ver, este caso, por las dudas, si querés, lo hago un poquito más detallado. Esto sería X a la menos 2 tercios por, distribuyo, 1 tercio X menos 8 tercios más X. Esto es lo que quedaba acá adentro. Yo lo que hice fue juntar Sí. las X con las X. 1 tercio de X más X, 4 tercios de X. Ah, listo. Sí, sí, ahora sí. Menos 8 tercios. Y bueno, y de estos dos numeritos donde yo digo, saco factor común 4 tercios. ¿Ok? Dale, gracias. No, ahí le digo ok a Elías también. Ok. Bueno, conclusión, esta es como la expresión súper compacta de la derivada, en la que vamos a tener que poner siempre ese esfuerzo al momento de resolver estos ejercicios de escribir la derivada lo más compacta posible. En esta versión compacta es donde digo, lo que ya había saltado antes. La derivada no existe en x igual a 0, ¿no? Porque si esto que está acá, ahora, digo, a ver, lo escribo sin esas potencias negativas, me quedaría 4 tercios por x menos 2 sobre x a la 2 tercios. En esa versión ya no cabe dudas de que la derivada no se puede calcular en 0 y el 0 es un elemento que está dentro de mi dominio, o sea que va a ser un número crítico para mí. Entonces digo, 0 es número crítico de f, ¿y eso por qué? Porque no existe f' en 0 y el 0 pertenece al intervalo abierto menos 1, 3, porque también tenía que estar en el dominio. Imagínense esta situación. La misma función, pero en el intervalo 5, 10. Intervalo 5, 10. Súper continua, por producto de funciones continuas con las mismas características que empezamos. Iba a calcular la derivada es la misma porque no está cambiando la ley. Sin embargo, el 0, como no formaba parte del interior de este nuevo intervalo que me inventé, el 5, 10, no sería en esa situación un número crítico a considerar. Lo considero porque en este caso sí está dentro de mi intervalo abierto dominio de la función. Después, el otro número crítico, ¿quién es? Dos. Bien, ¿y eso pero por qué? Porque la derivada da cero. Ya que f' en 2 es igual a 0. Acá porque quedó súper fácil, pero si no, uno, ¿qué es lo que hace? Iguala esto a 0 y a lo mejor tiene que hacer algunas cuentitas. Acá fue muy fácil la forma en la que quedó, de darme cuenta en dónde vale 0 la derivada. Entonces, ¿quiénes serían números candidatos a darse los extremos absolutos? Y el 0.
el 2 y los extremos del intervalo, el -1 y el 3. Entonces esos son los candidatos en los cuales puede haber un extremo absoluto. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que dice la receta. Tengo que evaluar f en cada uno de esos puntos. F en -1 y f en 3. Y evalúo. F en 0 es 0. F en 2, raíz cúbica de 2 por -6. Después f en -1 es raíz cúbica de -1 es -1, -1 menos 8 menos 9, o sea 9. Y raíz cúbica de 3 por -5. No, no hice la cuenta acá. ¿Cuál de estos dos es más chiquito? Si este o este. Pero bueno, la idea, si alguien tiene una calculadora ahí, ¿me ayuda? ¿Cuánto queda esto? F en 2. ¿Y cuánto queda F en 3? ¿Hay alguien que me está haciendo ese favor? Raíz cúbica de 2 por -6 me dio -7,55. Bien, aproximadamente. ¿Y el otro? Menos 721 da, profe. Menos 721. Bueno, entonces ahora tengo todos estos candidatos, estos resultados. El 0, el menos 7,55, el 9 y el menos 7,21. Entre esos está el máximo absoluto y el mínimo absoluto. ¿Quién es el máximo absoluto? F de -1. Máximo absoluto. ¿Y quién es el mínimo absoluto? El F en 3. ¿Este es más chiquito que este? No, No, el F en 2. No, perdón. Al revés. Mínimo absoluto este. Así que bueno, es más, uno podría hacer, ya que estamos... Ah, esto, un dibujito que había hecho. Todo. Pongo acá. Perdón, ¿ustedes están viendo el GeoGebra? No, ¿no? no. No. Ah, me parecía, porque como estaba... esperen un segundo que ingreso la función. X, estoy haciendo eso y ahora ya se los comparto. X gana 1/3, todo por X menos 8. Chon. Ahí les comparto. Esto. Teníamos esto, esto. Esta es la función. Y el intervalo de trabajo era el -1, 3. Bueno, ¿qué teníamos nosotros? La plantilla. ¿Qué nos había quedado? ¿El mínimo en dónde? Menos F de 7,55. Sí, pero espera. Voy a buscar de nuevo. Profe, Esto Diga. igual a cuando 2. vos evaluás con que te digo, pusiste los números candidatos, el 0, el 2, el -1 y el 3. Siempre va a haber un resultado, o sea, no puede no Sí. existir ahí. No, obvio. No, porque además la función es continua sobre el intervalo cerrado. Claro, porque si vos evaluás en 0, ¿Qué? vos evaluaste en 0 la derivada ahí. No, 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 no. Yo lo Ah, que ah, dije era el 0 terminó siendo un candidato a evaluar porque la derivada en él no existía. Entonces, primero tuve 4 números candidatos a evaluar la función. O sea, estos números que estaban acá, el 0, el 2, el -1 y el 3, eran lugares en los cuales yo tenía que evaluar la función. ¿Ves? Fíjate lo que dice ahí. Números candidatos
a darse los extremos absolutos. No digo que esos sean los candidatos a los extremos absolutos. Una vez que tengo esos candidatos, evalúo f en todos los candidatos y tengo esa colección de números que fueron el 0, el menos 7,55, el 9 y el menos 7,21. El más grande de esos que están marcados en amarillo es el máximo y el más chiquito de los marcados en amarillo es el mínimo, que fue lo que nos quedó a nosotros. Perfecto, sí. Sí, aparte, no presté atención que decía F evaluada en 0, no F'. Claro, de a poco esto es como que uno también se va a ir acostumbrando, es la primera vez que lo vemos. Profe, me quedó una duda. Decime. ¿Cómo me doy cuenta de cuáles deberían ser los candidatos? Bueno, acordate lo que te había dicho recién. Los candidatos son los que en la plantilla anterior, ya que esta la tengo acá, ¿te acuerdas que habíamos hecho esta deducción? Bueno, Sí, cuando nosotros vamos a buscar los valores máximos y mínimos absolutos de una función que es continua en un intervalo, sí o sí decanto en que se tuvo que haber dado alguna de estas tres situaciones. En el número C, en el cual se daba el extremo absoluto, o la derivada valía 0, o la derivada no existía, o a lo mejor ese C era alguno de los extremos del intervalo cerrado. Así que de acá es donde yo digo, sobre esos lugares tengo que buscar. Sí o sí. Primero, lo que voy a buscar son los números donde la derivada valga 0, los números donde la derivada no existe y los propios extremos del intervalo. Tengo esa colección claro, de números. Evalúo f en todos ellos y recién ahí el más grande es el máximo, el más chiquito es el mínimo. claro, ahí está. Y eso Tenía es que lo, recordarlo. y eso es lo que Gracias. hice, digamos, busqué todos esos numeritos. Los numeritos que se hablan ahí son el 0, el 2, el menos 1 y el 3. Pero ahí no termina la cosa. Evalúo f en todos ellos y bueno, lo que estuvimos concluyendo recién. El más grande es el máximo, el más chiquito es el mínimo. ¿Mm? Bien. Bueno, f en menos 1 que anda por acá es el numerito más grande. Y f en 3, bueno, nada que ver, ¿no? Esto es la gráfica en su totalidad. Así que uno lo que puede hacer después es chequear que justamente lo que uno ve como conclusión se da en la gráfica. Después, en este PDF, como captura final, aparecen una serie de ejercicios que tienen que ver con eso, con buscar esos extremos sobre estas funciones. Por ejemplo, fíjense, esta es la misma función, pero sobre un intervalo que ahora es más chiquito. No es el menos 1, 3, es el menos 1, 1. Y si ustedes recuerdan, cuando el intervalo fue el menos 1, 3, para esta función, la misma, porque es la misma ley, habíamos encontrado 0, número crítico, porque no existía la derivada. Y habíamos encontrado el número 2, que era número crítico, porque justamente f' en 2 es igual a 0. Y habíamos encontrado, obviamente, como posibles candidatos, el número menos 1, porque era el extremo del intervalo, y el 3. Y ahí después evaluábamos f. ¿Qué pasa acá? Cuando el intervalo ahora es este, la función es la misma, ¿a cuál de estos tengo que sacar? 2. El 2. Este no va. Por supuesto que yo voy a calcular la derivada, por supuesto que voy a igualarla a 0, voy a resolver esa ecuación, pero cuando al resolverla aparece como solución el 2 y el 2 no está dentro de mi intervalo abierto, lo descarto. Entonces, para la misma ley, pero cambiando el dominio, ahora pasaron a ser de 4 candidatos a 3. Tengo que evaluar f en 0, f en menos 1 y f en 3. Perdón, f en 3 no, f en 1 en este caso, porque el extremo derecho ahora es 1. Por eso hay que estar todo el tiempo pensando y pendiente de el dominio y la ley, de las dos cosas. Bueno, y estos algunos ejercicios que les quedan a ustedes como para seguir completando. Yo voy a avanzar un poquito en lo que sigue del otro PDF que también después les voy a compartir. Este no lo tienen todavía en el campus, en donde se van a trabajar otra vez nuevos teoremas con sus correspondientes demostraciones, porque son todos teoremas que van a estar todo el tiempo aplicados a funciones.
Vamos a ver el primero que tiene que ver con esta situación. Dice, representa gráficamente una función que satisfaga estas tres condiciones. Tiene que ser continua en un intervalo cerrado. O sea, no tengo que levantar nunca el lápiz de la hoja en el intervalo cerrado. Tiene que ser derivable en el abierto. ¿Qué quiere decir? Que siendo continua, no tiene que tener punto anguloso, no tiene que tener recta tangente vertical. Y por otro lado, lo que tiene que pasar es que la función en el extremo izquierdo del intervalo tiene que darme lo mismo que la función en el extremo derecho de mi intervalo. Y entonces hace una pregunta. Tengo que hacer esa situación. ¿Existe algún número C en el cual la derivada valga 0? ¿No? Entonces, a ver, yo puedo pensar en situaciones haciendo diferentes dibujitos. Digo, a ver, me planteo situación. Una función, tengo A, después tengo el puntito B. Lo hice así porque sé que f en A tiene que darme lo mismo que f en B. Y tengo que hacer la gráfica de una función continua que no tenga ni puntos angulosos ni recta tangente vertical. Un caso muy simple sería algo así, por ejemplo. Así. Y la pregunta era, ¿existe algún número C en el cual la derivada valga 0? Y Y gráfica, alguno en el medio. claro, porque en la gráfica, ¿cómo me doy cuenta que en un número de su dominio la derivada vale 0? ¿Geométricamente o en el dibujo? ¿Qué es lo que tengo que visualizar? Cuando la tangente es La- horizontal. Una... el vértice de la parábola. No, 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 no. Ah, no, no, ni idea si esto es una parábola. Dibujé algo que capaz parezca una parábola, pero no sé. Digo, lo que sí tengo que pensar es en eso, que tengo que visualizar un punto en donde la recta tangente es horizontal. Y sí, en este dibujo parece que sí, que hay un cierto valor C en el cual la recta tangente es horizontal. Bueno, a ver, otra situación de otro posible dibujo. Puedo pensar algo así. Esto decía. Puedo pensar algo así. Puede ser algo así y se me ocurre, ¿no? Porque sí. Digo, existen valores de C en los cuales la derivada valga 0, o sea que la recta tangente es horizontal. ¿Les parece que hay puntos en donde eso sucede? ¿Cuántos? Por 3. lo menos 3. Y por los que parece, qué sé yo, 3. Por acá, ponele por acá y por acá. Bueno, seguiría haciendo diferentes versiones de dibujos que cumplan con esas características y la verdad es que me voy a dar cuenta que siempre voy a encontrar numeritos C dentro del intervalo de trabajo en donde la derivada valga 0. Bueno, y eso es lo que justamente me va a decir el teorema de Rolle. El teorema de Rolle es justamente quien concluye que esto es así. Si una función satisface las siguientes tres hipótesis, que es que sea continua en el cerrado y derivable en el abierto, y la función en el extremo A y en el extremo B vale lo mismo, entonces el teorema lo que me va a decir es que existe C en el intervalo abierto en el que la derivada valga 0. Cuando dice existe, es que al menos uno hay. Si hay 1, 2, 3, 1000, 130, eso dependerá de la función en juego. Pero al menos uno existe. Bueno, y eso se demuestra, ¿no? Eso sí, la demostración está escrita acá, para que no perdamos tanto tiempo. Es lo que está, la demostración es la que está dentro de todo este rectángulo en celeste. Vamos a ir recorriéndola un poco para que se entienda, no es difícil, para nada. La idea es usar estas hipótesis de manera conveniente y mostrar que realmente va a existir un C en el que la derivada valga 0. De la primera hipótesis, que es que la función es continua sobre el intervalo cerrado, de esa primera hipótesis, si me agarro de eso, digo,
acabo de decir, porque estuve trabajando mucho con esto, que si la función es continua sobre un intervalo cerrado, por el teorema de los valores extremos, la función alcanza extremos absolutos. ¿Eh? Y esos extremos absolutos, cuando hicimos la deducción del principio de la clase, dijimos, ¿a dónde se dan? Y se pueden alcanzar en un punto que es o interior al intervalo o en los puntos finales del intervalo. Me refiero a el A o el B. Primera cosa. Entonces, eso es lo que yo ya sé por solamente usar la primera hipótesis. Toda esa conclusión es por usar la primera hipótesis. Supongamos, esto ya es una suposición, porque vamos a suponer esto o esto, que es lo que vamos a ver después. Primera suposición. Supongamos que al menos uno de esos extremos absolutos que la función sí o sí tiene, se alcanza en el interior. Es decir, en un numerito C que está acá adentro. ¿No? Supongamos que, qué sé yo, el máximo absoluto se da en el interior en un numerito C dentro del intervalo AB. ¿Cuál es la otra hipótesis que teníamos? La otra hipótesis que teníamos era que la función era derivable sobre todo el intervalo abierto. Por lo tanto, f' en C existe, en ese numerito que digo que se da ese extremo absoluto. Entonces tengo un extremo absoluto en C, y C es un elemento en el interior, donde por hipótesis la derivada existe. El teorema de Fermat me asegura que sí o sí en él la derivada vale 0. Y se concluye el teorema. Encontré un valor de C en el que la derivada vale 0. Todo esto fue conclusión de haber supuesto que ese extremo, esos extremos que tiene al menos uno, se daba en el interior del intervalo. Supongamos que eso no se verifica. Supongamos que esto no pasa. ¿No? Acá dijimos al menos uno de los extremos absolutos se da en el interior. Suponer ahora que eso no se da es que los dos extremos absolutos se dan en los extremos del intervalo. Esto es lo que niega lo anterior, para posicionarse en dos situaciones totalmente opuestas. Entonces, supongamos que ahora ambos extremos absolutos, el máximo y el mínimo, se alcanza en los puntos finales del intervalo. ¿En dónde? En A y en B. Acá hago uso de la última hipótesis que hasta ahora no había usado. Si eso sucede, yo tengo como tercera hipótesis que f en A vale lo mismo que f en B. Entonces, si digo que los máximos y el máximo y el mínimo absoluto se da en los extremos del intervalo, y la tercera hipótesis me dice que f en A vale lo mismo que f en B, evidentemente es porque estamos hablando de una función que es totalmente constante. Porque si f en A vale lo mismo que f en B y f en A se da el máximo y f en B se da el mínimo y son iguales, la única opción es que la función sea constante. Porque desde el momento en que me salí de la constante, cambió el máximo o cambió el mínimo. Entonces, en el caso de estar en esta situación, obviamente si la función es constante sobre todo el intervalo cerrado, una función constante tiene obviamente derivada nula sobre todo el intervalo, y ahí volvemos a ver que también se verifica la condición de que existe un C en el que la derivada vale 0. Puede ser que la primera vez que uno lo lea al teorema de Rolle traiga un poco como de confusión, puede ser. Pero esto es leerlo, volver a leerlo, y no es difícil. Es ir sacándole el jugo a cada una de las hipótesis del teorema de manera conveniente en el momento que lo necesito. Conclusión, entonces, de este teorema de Fermat, esto que nos pasaba en los dibujitos era lo que tenía que pasar, ¿no?
Si la función es continua en el cerrado, derivable en el abierto y la función vale lo mismo en los extremos del intervalo, sí o sí, al menos un elemento C dentro del intervalo abierto tiene que ser tal que la derivada vale 0. Primer teorema del día de hoy. Estos dibujitos, básicamente, lo que pretenden es que realmente veamos que esas hipótesis de la continuidad en el cerrado y de la derivabilidad en el abierto son esenciales. Son necesarias que se den para poder concluir la existencia de ese numerito C donde la derivada vale 0. Fíjense, por ejemplo, esta situación. Esta función es una función, en los tres dibujos se cumple la tercera de las hipótesis, que fn A vale lo mismo que fn B. En esta, por ejemplo, lo que no se da es la primera de las hipótesis, que la función sea continua en el cerrado. Y fíjense que no cumple esa condición y en este dibujo no veo ningún punto en donde la recta tangente sea horizontal. Realmente acá no existe C perteneciente al intervalo AB donde f' en C valga 0. ¿Y hay alguna contradicción con el teorema de Rolle? No, porque justamente esta función lo que no está cumpliendo es que f no es continua en el intervalo cerrado. Una de las hipótesis no se cumple y por supuesto puede pasar que no se dé la conclusión. En el del medio, fíjense de nuevo, f en A vale lo mismo que f en B. No veo que haya algún punto donde en la gráfica de la función donde la recta tangente sea horizontal, ¿no? Obviamente acá de nuevo no existe C perteneciente al intervalo AB en donde f' en C vale 0. Y bueno, pero acá no se están cumpliendo las hipótesis del teorema de Rolle. No se cumple que f sea continua en el intervalo cerrado. Y es más, los ejemplos son distintos porque en cuanto a la derivabilidad también cumplen condiciones diferentes. Esta función, este dibujito, ¿es derivable la función en el intervalo abierto? Sí, Y ahí Sí. sí. Esta sí. ¿Y acá? No. No. Desde el momento en que aparece en un punto interior un salto de discontinuidad, en ese punto la función no es continua, ¿no? Entonces, como que si quiero aclarar un poquito más, esta sí era una función derivable en el intervalo abierto, pero esta ni siquiera eso, ¿no? F no es derivable en el abierto. Pero ya la primera condición que no cumplen hace que, nada, el rol no se puede aplicar. Y en esta, digo, miro la gráfica de la función. F en A igual F en B. Tampoco veo que exista un punto donde la recta tangente sea horizontal. De nuevo, no existe un C perteneciente al intervalo AB tal que la derivada en C sea 0. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que no se cumple de las hipótesis del teorema de Rolle? No es derivable en el intervalo abierto. Ujú. Este punto anguloso es el problemático. En este caso, F sí es continua en el intervalo cerrado, como que la primera de las tres condiciones la cumple, que bueno, la que no cumple es la que sigue. F no es derivable en el intervalo abierto y bueno, y este es el problema, punto anguloso. Entonces, solamente lo que quiero marcar con estos tres dibujos es que a veces uno le presta muchísima atención a esta cuestión de que f en A tiene que ser igual a f en B y ojo, ¿no? Prestemos también atención a si se dan esas condiciones también de las hipótesis del teorema de Rolle, porque si alguna no se da, puede pasar lo que pasa acá, no se da ninguna de estas tres condiciones. ¿Mm? Nada, es que uno esté un poquito despierto con estas cosas. Bueno, algunos ejercicios como para justamente trabajar con el teorema de Rolle. Y, a ver, por ejemplo, miremos esta situación. El ejercicio 2. De acá.
Acordémonos que es lo que decía Roll. Roll lo que pide es f continua en el cerrado, f derivable en el abierto y f en A tiene que ser igual a f en B. De esa manera es que yo puedo concluir que va a existir un cierto C dentro del intervalo abierto en el que f' en C sea igual a 0. Y dice el ejercicio 2. Si t de x es la función tangente, dice, verifica que t en 0 vale lo mismo que t en pi. Y sí, la tangente en 0 da lo mismo que la tangente en pi. No me acuerdo, hago la gráfica. No me acuerdo, agarro la calculadora. Cumple esa condición, ¿no? Esta la cumple. Dice, pero no hay ningún valor de C dentro del intervalo abierto en el que t' en C valga 0. Ajá. Dice, ¿por qué esto no contradice el teorema de Roll? A todo esto, ¿quién es t'? Si t de x es la... Secante al cuadrado. Sí. T' de x es la secante al cuadrado. Y la secante al cuadrado sería... ¿Con quién está involucrada la secante al cuadrado? ¿Cómo sería la definición? 1 sobre coseno al cuadrado. Exacto. 1 sobre coseno al cuadrado de x. Cuando lo escribo así digo, ah, claro. Esto, nada, no es 0 nunca. Para que sea 0 una fracción, quien tiene que ser 0 es el numerador. Entonces, a la vez dice, está bien, para esta función donde t en 0 da lo mismo que t en pi, me doy cuenta que no existe un número c en el intervalo abierto en el que la derivada valga 0. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no contradice el teorema de Roll? Es como que el teorema de Roll no se siente ni tocado. En el intervalo 0pi la función tangente no es continua, ¿Por qué? porque el dominio de la función tangente eran todos los números tal que, menos los múltiplos de pi sobre 2. Bueno, entonces la idea es esa. En ese caso, es lo que uno va a decir. La función tangente en este intervalo, no, por supuesto, no contradice el teorema de Roll porque la función en este caso, en pi sobre 2, no es continua. ¿Qué es lo que presenta en pi sobre 2? La gráfica. Una discontinuidad de salto infinito. Exacto. Y que eso provoca, ya que estamos, la presencia de qué recta. Asíntota. Eso. Una asíntota como Vertical. es Vertical. vertical. Entonces, cuando uno tiene que explicar el por qué no contradice el teorema de Roll, lo que ustedes van a decir es que f no es continua en el intervalo cerrado 0pi. Presenta en x igual a pi sobre 2 una discontinuidad de salto infinito, ¿no? Además, importantísimo eso, no existe la función, bueno, puse f, la función en f en pi sobre 2. Se llamaba t todo el tiempo, bueno, yo le puse f. Eso, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de ejercicios puede pasar. Un ejercicio parecido es el 3, donde la función con la que se trabaja es 1 menos x a la 2 tercios. Y dice lo mismo, dice, prueba que r en menos 1 da lo mismo que r en 1. Y sí, si evalúo la función en 1, 1 a la 2 tercios me da 1, o sea que 1 menos 1 es 0. Cuando lo evalúo en menos 1 a la 2 tercios, primero lo elevo al cuadrado, después le hago la raíz cúbica. Como lo elevo al cuadrado me queda 1, la raíz cúbica es 1, 1 menos 1 es 0. O sea que r en menos 1 da lo mismo que r en 1. Y dice, sin embargo, y esta función es una resta de funciones continuas. Esta función x a la 2 tercios es continua en todos los reales. 1 menos x a la 2 tercios también es continua en todos los reales, o sea que es continua en cualquier intervalo cerrado. Pero dice, no hay ningún número en el cual la derivada valga 0. Y otra vez la pregunta,
¿Por qué no contradice el teorema de Rolle? ¿Qué es lo que pasa acá? No va a ser derivable en todo el intervalo. ¿Qué es lo que sucede? Sí, está bien. ¿Cómo te das cuenta que no es derivable en todo el intervalo? En cero me parece que no. Y en cero me parece que no, claro que sí. Cuando yo calculo R', si R es 1 menos X a la 2/3, ¿quién sería la derivada? Menos 2/3 X elevado a la menos 1/3. O sea, menos 2/3 por 1 sobre X a la 1/3. Entonces, obviamente, no existe F', bueno, F', de nuevo, R' en cero. O sea que no es derivable la función en el intervalo abierto menos 1, 1. O sea que no contradice al teorema de Rolle porque nunca verificó las tres hipótesis del teorema de Rolle. Es como que el ejercicio 3 mejoró la situación del ejercicio 2 porque sí es continua en el intervalo cerrado, pero bueno, lo que no cumple es la derivabilidad en el abierto. Bueno, esas son cosas que van a ir también haciendo en la práctica y haciendo ejercicios también en el pizarrón cuando estén en la facu. Bueno, y aparece otro teorema clasiquísimo, si los hay, que también tiene su demostración, pero no es difícil. Teorema de valor medio, que habitualmente lo escribimos así. TVM, teorema de valor medio. Ojo, no se equivoquen con el teorema de cálculo 1, que era el teorema de valor intermedio. Este es otra cosa. Teorema de valor medio o teorema de Lagrange. Tiene dos hipótesis. Si f es una función que satisface, ¿qué es? Continua en el cerrado y derivable en el abierto, digamos, continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto a b, entonces existe número c en el que la derivada en c coincide con este numerito. F en b menos f en a sobre b menos a. Entonces, dos hipótesis, continua en el cerrado, derivable en el abierto. Existe un numerito dentro del intervalo abierto en el que la derivada en ese numerito coincide con este cociente. F en b menos f en a sobre b menos a. Presten atención, yo que ustedes, cuando esté estudiando, me hago en una hoja aparte, resumen, teorema tal, teorema tal, teorema tal, porque hay hipótesis que son medias parecidas. Entonces no se confundan. Escríbanlo, resumencito, para tenerlo al momento de estudiar. Primera cosa, antes de hacer la demostración, ¿cuál sería una interpretación geométrica de esta situación? Cuando yo hago f en b menos f en a sobre b menos a, en este dibujo, fíjense que lo que estoy haciendo es, si esto es a, esto es f en a. Si esto es b, por allá, esto es f en b. Cuando yo hago f en b menos f en a, lo que estoy haciendo es pensar en este dibujito donde f en b menos f en a tiene que ver con este cateto y donde b menos a tiene que ver con esto. Entonces f en b menos f en a sobre b menos a termina siendo el numerito que representa la pendiente de lo que es la recta secante que pasa por estos dos puntitos. Entonces decirme que existe un c dentro del intervalo abierto donde la derivada en c coincida con este cociente es básicamente pensar que existe un c en el cual al momento de calcularle la recta tangente, esa recta tiene la misma pendiente que la recta secante que pasa por estos dos puntos. Básicamente lo que me está diciendo es que va a haber un numerito dentro de mi intervalo abierto en el que la recta tangente a la gráfica de la función
en ese punto es paralela a la recta secante. Que de alguna manera era lo que pasaba con el teorema de Rolle. Porque en Rolle teníamos esta situación. A, B, F en A, F en B, que valía lo mismo. Y supongamos que hago este dibujito. Rolle me decía que tenía que existir al menos un C en la que la derivada en C valía 0. O sea, la recta tangente es horizontal. Bueno, fíjense que esto no es más que un caso particular de este teorema de valor medio, que es más general. Porque cuando yo tomo la recta que une estos dos puntos, esa recta es horizontal. Entonces esta, como recta tangente a la gráfica de la función en este punto, es paralela a la recta que contiene a los puntos A, f de A, B, f de B. Entonces, Rolle termina siendo como un caso particular de aplicación del teorema de valor medio, que es cuando f en A vale lo mismo que f en B. Entonces, bueno, saco esto. Eso sería, para el teorema de valor medio, la interpretación geométrica que no es la demostración. No es la demostración. Y por supuesto que hasta esto de la existencia de un número C, es que al menos uno hay, pero puede haber varios. No, no sé si me va a salir mucho el dibujito, pero pongo A, pongo B, ¿no? Esos puntitos que los llama ahí. ¿No? B, y podría pasar algo así, algo así, algo así y algo así, ¿no? La recta secante, esta. Y lo que veo geométricamente es que, me los voy a inventar un poco, ¿no? Acá veo un puntito en el que la recta tangente es paralela a esta y daría toda la sensación de que por acá hay otro. Así que habría acá un valor C sub 1 y por acá otro valor C sub 2. También puede pasar. ¿Mm? Bueno, por interpretación geométrica, que ahora lo que hay que hacer es demostrar el teorema. ¿Mm? Dibujito, otro, que digamos me ayuda también a... Profe, entonces el teorema de Lagrange también nos dice que al menos hay un número C. Al menos uno. Después dependerá de cómo sea la gráfica de la función, o sea, de la ley que está en juego. Si hay 1, 2, 3, 5, 10. Ujú. Todo dependerá de eso. Así es, pero al menos uno hay, que es lo que me interesa. Bueno, entonces vamos a la demostración. Esto ya... la demostración es esto, pero a lo mejor alguna cuentita que hay que hacer juntos si podemos. La idea es construir una función h, que es la que estamos llamando acá, como una función auxiliar. Una función que me va a ayudar a poder demostrar el teorema del valor medio, en el que en algún momento viene en auxilio nuestro el teorema de Rolle, que es un teorema que ya se demostró. Entonces todo lo que ya está demostrado yo lo tomo a mi favor. Miren quién es la función auxiliar. h de x va a ser f de x menos, y abro un gran paréntesis gran, que después en la parte de acá la estoy sacando el paréntesis, f en a más f en b menos f en a sobre b menos a por x menos a. Esta función, la que está acá, que es la que está acá, sería la ley de una función lineal. El a chiquitita y el b chiquitita son números, porque son los que están relacionados con los extremos del intervalo de trabajo. F en a y f en b también van a ser números concretos. Por lo tanto, fíjense que esta expresión que yo escribí acá en verde, que es la misma que está acá abajo,
se corresponde con una función lineal. ¿Qué es la función lineal? Donde numerito más numerito por x menos a. Y es justamente la función lineal que uno puede fabricarse que pasa por estos dos puntos, por este y por este. ¿No? Cuando uno tiene que construir una recta que pasa por dos puntos, pidiendo la condición de que esos dos sean puntos de paso, aparece esta posibilidad de escribir a la recta. Fíjense, por supuesto, que pasa por los dos puntos, por a f de a, b f de b. Esto es una función lineal. Función lineal. ¿Qué pasa por los puntos? Uno es al que se lo llama a mayúscula, a f de a, y el otro que se lo llama b mayúscula, b chiquitita, f en b chiquitita. Siempre que tenga que expresar una función lineal que pasa por dos puntos, esta va a ser una buena forma de escribirla. Entonces, vamos de nuevo a esta parte. A h de x se la está construyendo como una función que hace la resta entre la función f en juego, la original, de la cual sabemos que es continua en el cerrado y derivable en el abierto, menos esta función lineal. Cuando yo saco este paréntesis grande, se darán cuenta que este menos queda adelante de este término y adelante de este otro. Menos, menos. Bueno, ahora lo que hacemos es trabajar con esta función h. Dice, esta función h es continua en el cerrado y derivable en el abierto porque es la resta de esta función f, que sabemos que tiene sus hipótesis, y esta función, que es una función lineal. Entonces, si yo quiero completar la justificación, voy a decir h. ¿Por qué es continua en el intervalo cerrado AB? Y porque es resta de dos funciones continuas. Una es la f, que sé que es continua por hipótesis en el intervalo cerrado, y la otra es la función lineal, que por ser lineal es continua en cualquier intervalo cerrado. Después también digo, ¿por qué es derivable la h en el intervalo abierto? De nuevo, es una resta de dos funciones derivables. La f es derivable en el intervalo abierto por hipótesis, y la otra es una expresión derivable porque es una función lineal. ¿Qué otra condición más cumple h? No solo es continua y derivable en el abierto, sino que h cumple esta otra condición. Y dice ahí, hacer las cuentas. Bueno, vamos a hacerlas, total, no nos cuesta nada. Vamos a calcular h en a. Tengo que venir acá, h en a, esto es h en a, ¿no? Todo esto ya lo explicamos, así que lo borramos para que no nos moleste. Bueno, hago acá la cuenta. H en A. H en A es reemplazar la X cada vez que aparezca por la A. Entonces voy a poner F en A menos. Todo lo que no tenga X, para mí es una constante, o sea que lo copio tal cual, no reemplazo nada. Entonces me queda F en A menos F en A menos F en B menos F en A sobre B menos A por A menos A. Se dan cuenta que cuando reemplacé esa X por A, la tuve que poner acá y la tuve que poner acá. Lo otro ya estaba. Tal cual como estaba, lo dejé. ¿Cuánto da esto? 0. 0. Porque esto se va, porque A menos A es 0 y F en A menos F en A, 0. Bien. Vamos a hacer H en B. No me queda mucho espacio. Bueno, H en B. Ahora donde aparece la X, tengo que poner B. Me queda F en B menos F en A menos, y ahora copio todo esto, F en B menos F en A sobre B menos A por, y acá donde está la X tengo que poner B menos A. Cuando veo eso,
me doy cuenta de b menos a con este b menos a se va. Y me queda f en b menos f en b. Se van los f en b. Y me queda menos f en a menos menos f de a. O sea, menos f de a más f de a. 0 de nuevo. O sea, conclusión, que es la parte que me importa, que h en a coincide con h en b. Entonces, h como función cumple las tres hipótesis del teorema de Rolle. Es continua en el cerrado, derivable en el abierto y vale lo mismo en los extremos del intervalo. Entonces, por el teorema de Rolle, que digo que existe un cierto numerito c donde la derivada de h en c va a valer 0, porque es h quien cumple las hipótesis. Ajá. ¿Y quién es h'? Bueno, la calculo. Esto déjenme que lo saco ya. Vengo acá. ¿Quién es h' de x? Tengo que derivar todo esto. F en A, F en B, B y A son números. La derivada es, tengo términos, ¿no? La derivada de F, F'. ¿Y esto que derivo acá, qué pasa? Tengo que derivar este término. ¿Qué me queda? 0. 0. Claro, porque es como haber derivado f en 5. No importa, f en 5 lo que vale es un número, la derivada 0. Listo. Y ahora derivo esta parte, que es otro término que es un producto. Número, Y 0 por x menos a. sí, Y después sería todo eso por 1. exactamente. Exactamente. Por 1. ¿No? Es la derivada del primero, que como es la derivada de una constante, es 0 por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, y la derivada de esta parte es 1. Por eso es que queda lo que dice acá, la expresión de la derivada de h. h' de x es f' de x menos f en b menos f en a sobre b menos a. Y el teorema de Rolle, ¿qué me decía para la h? Que tenía que existir un c en donde h' en c tiene que ser 0. O sea, que evaluar esto en c tiene que dar 0. Y evaluarlo en c quiere decir que reemplazo la x por c. Bueno, al tener esto, despejo f' en c y me queda que f' en c tiene que ser igual a f en b menos f en a sobre b menos a. ¿Mm? O sea, aplicando el teorema de Rolle a esta función h construida a propósito, me permite concluir que realmente para una función f, la f, que es continua en el cerrado y derivable en el abierto, tiene que existir un c en el cual la derivada en c coincide con esta fracción. Y ya vimos la interpretación geométrica que significaba en ese caso. ¿Mm? Bueno, hasta acá llegamos hoy.